Bueno, queremos darle la bienvenida en esta noche. Los invito primeramente a que coloquemos en las manos del Señor este espacio que nos ha regalado por medio de estas plataformas tan útiles. Quiero invitarlos a hacer oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que derramas sobre nuestra vida, Señor. Queremos colocar en tus manos este espacio de aprendizaje, este espacio de compartir como maestras que estamos a tu servicio, Señor. Te pedimos por la persona que está invitada en el día de hoy para que seas tú orientando, dirigiendo cada una de sus palabras para que contribuyan en el crecimiento de nuestra labor en tu servicio. Lo que hemos orado, lo hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús, pidiendo la presencia, la dirección y guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, en esta noche especial, queridos compañeras y compañeros, porque Marlon me imagino que estará por ahí, aunque no se asoma, eh, quise traerles una invitada especial. Nos acompaña en esta noche Margie Daniela García. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía, normalista superior con experiencia en orientación escolar en los colegios de Fe y Alegría y en el sistema SEAD de acá de Bogotá. Entonces queremos darle la bienvenida a Margie. Vamos de una vez como al grano, atendiendo que el tiempo apremia. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no solamente desde su concepto, sino también desde la aplicación en la escuela. Entonces, Margie, bienvenida. Gracias por regalarnos tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos. Y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Espero que me estén escuchando. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Para mí también es muy gratificante estar en estos lugares. Pues digamos que les voy a enseñar un poquito de mi conocimiento. Espero que lo puedan comprender. Cualquier pregunta, insisto siempre que puede ser, pues darle respuesta o si alguna persona de verdad quiere tomarse la palabra de darle respuesta a esa pregunta, lo podemos hacer, ¿listo? Bueno, entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Agradecería si de pronto alguien me puede comentar si la están viendo. Sí, señora. Listo, listo. Entonces, empecemos. Inteligencia emocional. Vamos a tener una agendita con 6 momentos importantes. Pues la idea es como hacerlos prácticos y bueno, continuar. Quiero hacerles una pregunta. Hay algo importante que siempre trabajamos en la escuela y es a través del semáforo de las emociones. El rojo a veces nos indica que estamos cansados, que estamos agotados, que estamos un poco molestos. El amarillo, que estamos cargados, que estamos un poco impacientes, ansiosos, que no sabemos para dónde podemos jalar, si por un poquito para la ira o un poquito para la tranquilidad. Y el verde, pues nos da pautas de tranquilidad. ¿Cómo nos sentimos hoy? Quisiera también escucharla a cada uno de ustedes, a cada una, cómo se sienten hoy. ¿Se Buenas sienten? noches. Sí, Yo me siento en verde. Mucha tranquilidad, mucha paz. listo, chévere. ¿Quién más nos quiere compartir cómo se siente? Un poco, Igualmente, perdón. listo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, a veces siempre en la escuela, los espacios cotidianos en nuestra casa, tendemos a ser un poco de pronto fuertes con nuestras palabras, a veces no nos medimos con nuestras actitudes y a veces de verdad podemos tener algunos choques emocionales con las personas que queremos. Siempre, en todas partes, hay que separar las emociones del aprendizaje, de los espacios cotidianos. A veces es difícil porque siempre todos estamos, siempre nos han enseñado, ay, levántese y siga, se cayó, hágale, ¿sí? Pero a veces no validamos la emoción de la otra persona, no validamos cómo está o qué está sintiendo. Importante siempre contar, respirar. Yo a mis docentes, a los profes de mi colegio siempre les digo,
también este semáforo nos dice, estamos cansados, estamos intranquilos, estamos muy tranquilos, pero también paramos, respiramos y continuamos. ¿Listo? ¿Qué es la educación socioemocional? La educación socioemocional nos ayuda a reconocer y a regularizar algunas emociones, ¿sí? Empatizar, resolver conflictos y tomar decisiones sabias y sanas y construir relaciones sanas. La educación socioemocional no es solamente portarnos bien, ser amables, no molestar al otro. Desde la psicopedagogía, la socioemocionalidad se entiende como el desarrollo de las competencias que tengo conmigo mismo y con los demás. ¿Cuáles esas son esas competencias que tenemos que tener? Y a veces, pues digamos que no las reconocemos. Yo quisiera de pronto escuchar las palabritas que me pueden decir que entienden por motivación, que han escuchado hablar de habilidades sociales, de autoconciencia. De empatía, ¿qué reconocen o que de pronto alguna palabra que se les venga a su mente sobre estas competencias? ¿Qué se les ocurre? La empatía, digamos, es como ponerse uno en el lugar de la otra persona, como, o sea, como, sí, como ponerse en el lugar de pronto cómo se sienta, cómo está emocionalmente, tener como esa empatía de no como caerle encima, sino ayudarle, empatía por lo que le está pasando en la situación que se encuentra emocionalmente, creo yo, no sé. Bien, chévere, listo. ¿Alguien me puede decir de pronto autorregulación, autoconciencia? ¿Qué conocen ustedes de eso? Siempre son situaciones o conceptos que tenemos inmersos, pero ¿qué sabemos de eso o de esos conceptos? A mí me encanta escucharlos. Siempre insisto, estamos para aprender y cuando uno escucha a la otra persona, pues el aprendizaje es más positivo y más, pues más válido. Buenas noches. Yo creo que la autorregulación es cuando yo estoy pasando por algo y entonces Ujú. me evalúo yo misma. Es lo que creo Bien. que Chévere, listo, muchas gracias. ¿Quién me dice de pronto las habilidades sociales? ¿Qué conocen por habilidad social? Buenas noches. Es la Hola, buenas. capacidad buenas noches, Dios te bendiga. La capacidad que tiene un individuo de socializar con el entorno que le rodea. Listo, bien. Listo, nos quedarían dos, autoconciencia y la motivación. Listo. Bueno, Pues no entonces, sé, yo creo que autoconciencia, la capacidad que tiene uno mismo de pensar en los actos que uno hace, perfecto. ¿sí? Algo Sí, así, creo, ¿no? perfecto, sí, chévere, chévere. Y nos faltaría la última, motivación, que es importante, ¿no? Yo creería que es de las más, bueno, todas son importantes, pero la motivación está ahí marcando la parada. ¿Quién dirá que me puede decir motivación que han escuchado? yo pienso que la motivación es cuando yo con mi carisma o con mi amabilidad cambio el estado de ánimo de otra persona. Gracias, exacto. Listo. Entonces tenemos en principio la autoconciencia. Reconocemos lo que sentimos y por qué lo estamos sintiendo. La autorregulación. A veces no manejamos y no controlamos nuestros impulsos. De pronto, no, mi hijo me dio esta respuesta, uy, Dios mío, no, pues respiro porque seguramente a mí me ha pasado esa situación y yo cómo voy a hacer para que esta otra persona o este ser humano tan chiquito pues me entienda, ¿sí? Y no siga replicando estos actos de violencia, de rabia, ¿sí? Entonces me autorregulo, respiro y bueno, le hablo, oye, pongo el límite a la persona, no está bien esto que estás haciendo, pero lo digo con palabras acertadas, ¿sí? La empatía, leemos las emociones ajenas y respetamos las diferencias de cada uno, ¿sí?
Alguien me habló de la motivación y me parece increíble porque es desde ese abordaje el impulso que yo le doy a la otra persona para lograr ese objetivo o esos objetivos que tenemos en común o ese objetivo que tengo propio. Por último, también hablaremos un poco de la toma de decisiones, que es desde pensar en las consecuencias, en esas habilidades, también pensar en las consecuencias de mis actos y cómo esto puede ser, digamos, transformado o cómo puede ser, digamos, en algunos momentos, cómo perjudica esas consecuencias en un ser humano, adulto, niño, persona mayor, ¿sí? Entonces, en la inteligencia emocional siempre nos enseña a que hay que respirar y hay que saber dirigirnos hacia la otra persona con respeto, con valor, con amor, ¿sí? No solamente es el amor que yo le tengo a mis hijos, a mi esposo, a la compañera, a la persona con la que yo vivo, sino es el amor hacia el prójimo y hacia los demás. ¿Listo? Importante. Un niño o una persona no nos va a decir, tengo mucha rabia, esa persona la actúa. Y es ahí cuando yo debo decir, oiga, pues cuénteme qué está pasando, qué le está sucediendo. Llamemos a esa emoción por su nombre, ¿sí? No, me siento con rabia, me siento triste, me siento feliz, me siento aburrido. Un adulto que no sabe manejar las frustraciones y esas cargas que a veces llevamos en el día a día, las descarga con las personas que menos, digamos que eh, a veces tienen la culpa. Insisto mucho, a veces, por ejemplo, en el ambiente de la escuela uno ve muchos niños muy recargados con situaciones bien complejas de la casa y uno le dice, mamita, papito, pero es que son preocupaciones o son cargas que tú no tienes por qué llevar. Y ahí es cuando nosotros como adultos, pues debe ser conscientes de las responsabilidades, de las preocupaciones, de esas, digamos, algunas situaciones complejas que le estamos dando a nuestros niños. Listo, vamos a hablar un poquito de las leyes, ¿sí? Me gustaría empezar por la ley 2383 del 2004. ¿Alguien sabe de qué se trata esa ley? Esto yo lo enfoqué un poquito, digamos, desde la escuela, desde el ambiente educativo, pero son situaciones que totalmente se ven involucradas en la calle, en la escuela, en otros espacios. Entonces, ¿alguien conoce algo de la ley 2383? No, señora. Listo, listo. Bien, me encanta. Quiero, También eso es súper válido. quiero, quiero aprovechar, Margie, ¿Sí? para hablar por qué nace esta ley. A partir de todo lo que vivimos en pandemia, a partir del desborde de emociones, de realidades, de reconocer, digamos, los estados que se nos dieron en estar enclaustrados, nace esta ley precisamente en el 2024 buscando ayudar no solamente a los niños, que es nuestra prioridad, sino también a las mismas familias y a las escuelas. Entonces, el tema de la socioemocionalidad o la emoción siempre ha existido, pero se le ha dado la validez que amerita a partir de todo lo sucedido en la pandemia, que las instituciones educativas pues hemos sido como las que hemos soportado o llevado esas familias y esas realidades de nuestros niños. Perfecto. Entonces, la ley 2383 del 2024 sale a partir de la inquietud que tiene la escuela sobre todos esos niveles emocionales complejos que tienen los niños. Entonces, la ley 2383 promueve que los estudiantes no solo aprendan materias académicas, sino que también sepan manejar sus emociones, tengan un poco más de carácter, un poco más de empatía, un poco más de idea de cómo vamos a desarrollar pues nuestra vida en calma y con tranquilidad. Nos habla uno del bienestar emocional, de la salud mental y que esto es una responsabilidad social, ¿cierto? Es una responsabilidad de todos. Em, esta ley reconoce un poco la salud mental, que no solamente es una situación privada, es una situación del ser. A veces nos dicen mucho, ay, pues cálmese, eso no es nada, o minimizan la emoción o el sentimiento de la otra persona, pero acá nos están diciendo,
oiga, hay que revisar qué es lo que le pasa a ese niño callado o es qué es lo que le pasa a ese niño que a veces está muy ofuscado, hay que revisar. Y la escuela, pues, es de los espacios que más determinan y los espacios observadores que nos pueden, pues, aportar para, la consolidación y la revisión de las emociones de estos estudiantes. Eh, emocionalidad, discúlpenme, digamos que es una, acción importante porque ya permite ver el bienestar de las personas, la permanencia escolar y la prevención de todas las violencias, pues, que ahorita están en auge, ¿cierto? Importante, no solamente se actúa cuando ya la persona está en crisis, en peleas, en acosos, en estallidos emocionales, sino que le permite a la persona tener esos actos de prevención o que esto no vaya a llegar más allá, ¿cierto? Digamos que se prioriza uno, el malestar emocional de todos los sujetos, entornos protectores como segunda medida y tercero, el cuidado de emocional en la vida cotidiana, ¿cierto? Importante, y quiero dejarles acá como una frasecita, ¿cierto? Esta ley nos invita también no solamente a apagar incendios, porque lo hacemos de manera rápido, sino que también construir o revisar ambientes donde el fuego no se propague, donde el fuego o donde el fuego nunca exista, ¿sí? Importante, las competencias socioemocionales funcionan, uno, como factores protectores frente a la ansiedad, las violencias, las conductas de riesgo, la deserción escolar, ¿cierto? Toda esta ley aborda todos estos temas para que, digamos, en la escuela, como familia, podamos también abordarlo desde una mirada de reconocimiento. Reconozco la emoción, eh, hablo de esa emoción, busco ayuda para que, digamos, el desborde emocional no vaya a caer en violencias, en ansiedades, en, digamos que algunas enfermedades mentales que ahorita están muy complejas en el colegio. ¿Listo? Se habla de la ley 1620 del 2013. En la escuela, yo siento que hablaban del bullying, o ay, me está molestando, o no le prestábamos como atención a estas situaciones complejas que vivíamos. Yo creo que hace unos días unos papás decían, ay, profe, a mí también me hacían eso y yo no decía nada. Sí, no era reconocido. A partir del 2013 nos dijo la secretaria de Educación, oiga, estamos muy preocupados porque en los colegios los chicos se están tratando muy mal, están utilizando unos vocabularios para referirse a los demás de manera brusca, entonces hay que prestarle mucha atención. Vamos a abordar esta ley a partir de unos protocolos, ¿sí? Para que haya buen trato, respeto, ambientes seguros para los estudiantes. Esta ley es muy importante ya que habla de la formación para la convivencia, la prevención de las violencias y el desarrollo de las competencias ciudadanas. Entonces también es una ley bien importante en los ambientes educativos, en los ambientes escolares, porque ya para, hey, tú no puedes referirte, perdón, a la persona de esa manera porque estás violentándolo, ¿sí? Entonces, es una forma también de parar con ese tipo de violencias que siempre han estado marcadas, pero ahora le prestamos mucha más atención. Y por último, pues tenemos la Cátedra para la Paz. ¿Qué han escuchado de la Cátedra para la Paz? ¿Qué saben de eso? No he escuchado nada de eso. Listo, bien. Entonces, gracias. La Cátedra de la Paz es una resolución pacífica de todos los conflictos que tenemos a diario, ¿sí? Aprender a vivir en paz, respetar la diferencia, que todas estas facultades pues ayudan para que tengamos una mejor sociedad, una sociedad más tranquila, una sociedad igualitaria, una sociedad con buenos índices de respeto, de amor, de paz, ¿sí? El respeto a la diferencia, la construcción de la ciudadanía, ¿sí? Si yo me refiero a la otra persona, oye, recoge ese papel, claro, sí, o si yo estoy en la capacidad también de recoger o de hacer algo por el prójimo, hacerlo, ¿sí? Porque esto ayudaría a que
la sociedad en la que vivimos sea una sociedad más tranquila, ¿sí? Con más habilidades, con más respeto, con habilidades comunicativas. ¿Listo? Porque son importantes estas dos leyes y bueno, la Cátedra de la Paz. Nos dimos cuenta, uno, que después de la pospandemia hubo un aumento grandísimo de la ansiedad, de la depresión, de irritabilidad, de dificultades de socialización. Y yo quisiera que ustedes de pronto en los entornos en los que estén revisen cuántas personas tienen la capacidad de dialogar, de mantener un diálogo asertivo, de poder establecer una comunicación, de contar algo. Eso se está perdiendo. Hay muchos niños con muchos temores, con muchos miedos, y eso lo dejó la pandemia. Entornos familiares con estrés económico. Y allí era un poco lo que les contaba con anterioridad. Los niños a la escuela, a espacios deportivos, llegan con unas cargas muy complejas. Es que imagínate que mis papás no tienen con qué pagar el gas y ellos se cargan tan chiquitos, niños de 6 7 años, preocupados, llorando y con una irritabilidad grandísima porque los papás no pudieron pagar el recibo del gas. Entonces hay que aprender que las responsabilidades y las preocupaciones de adultos, de pronto alguien me va a decir, ay, ¿por qué dice esto? Pues que se queden los adultos con ellas. A veces se las contamos y los chicos o los niños no saben cómo asumirlas. ¿Listo? Hay mayor exposición a las pantallas y sí es muy importante que abordemos esto porque los niños y las niñas de 6 7 8 años ahorita están observando unos contenidos bien complejos y no hay un control parental, no hay un control de estos contenidos que están viendo nuestros hijos. Llegan a la escuela con unas cargas, con unos conocimientos que uno a veces como docente queda un poco anonadado porque, bueno, este niño de dónde está viendo tanta información. Al dialogar con los papás, profe, yo no tengo ni idea, o profe, él todo el tiempo está solito, o profe, él está al cuidado de la abuelita. Entonces, claro, la abuelita mayor, pues no tienes la facultad de decirle, papito, no veas eso, ¿sí? Porque también es un poquito más sencillo el cuidado. ¿Listo? Y por último, em, baja tolerancia a la frustración, y esto es algo bien bonito. No logramos, si me dicen que no, lloro, si hay alguna cosa en la que no estoy de acuerdo, pues me pongo o me ofusco con facilidad. Entonces, sí es importante, digamos que revisar estos tres aspectos. Eh, la pospandemia, los entornos familiares con estrés económico, mayores exposiciones de los niños a pantallas, bueno, son 4, y baja tolerancia a la frustración. ¿Listo? Importante, y quiero que ustedes lo apliquen y lo entiendan un poco. Estamos formando niños, niñas en un mundo emocionalmente más complejo. Y yo quiero que de pronto nos llevemos eso, ¿sí? No es como antes que uno de pronto no le prestaba atención a esas situaciones, eh, pero pues digamos que sí están presentes y hay que tenerlas, pues digamos que pendientes para poder atender a estos niños o a estas niñas con tranquilidad. ¿Listo? ¿Qué pasa si no trabajamos desde la educación emocional o desde la inteligencia emocional? Eh, Van a haber varias dificultades para nuestros niños o nuestras niñas. ¿Qué pasa cuando hay una inteligencia emocional, cuando hay un trabajo desde el amor, desde el respeto, desde la tranquilidad, desde la validación de la emoción? Bueno, cuénteme qué está pasando. Vaya y mire cómo soluciona y si no, venga, yo lo ayudo, ¿cierto? Em, Importante pues tener en cuenta estos aspectos para que no caigamos en niños con baja atención, con conductas disruptivas, con bajo rendimiento académico, em, y pues que estos aspectos pues sean importantes para nuestros niños, nuestras niñas y también como adultos. ¿Listo? Yo les traigo em,
3 preguntitas. Y yo quiero que ustedes de pronto se tomen el momentito de revisarlas, de escribirlas. Sé que de pronto el tiempo es un poquito cortito, pero pues que revisemos y que nos hagamos estas preguntas, porque lo socioemocional es tan importante hoy. ¿Qué está pasando hoy con la salud mental de los niños, de los jóvenes y de los adultos? ¿Cómo están esos niveles de estrés, de intolerancia, de frustración que vemos en el aula, en la casa? Vemos nuestros hijitos o de pronto las personas que eh, van en el Transmilenio más irritables, con más conflictos, con menos tolerancia. Démonos un minutito para pensar en estas 3 preguntas. ¿Listo? Listo. ¿Alguien de pronto quisiera abordar alguna de las preguntas? De pronto solamente una persona que me diga, me gustaría abordar esta pregunta y yo, ¿qué opino de ello? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo sí quisiera opinar, no sé cómo abordar un poco el tema en general. Sí, sí. Yo considero que un pilar, algo muy importante que está afectando no solo a los niños, sino a la sociedad completa, es el tema del uso inadecuado de la tecnología. Ajá. Considero que esto ha sido un pilar muy importante. Eh, yo muchas veces como consejo digo, si yo no sé, si tú como adulto no sabes manejar estos aparatos electrónicos, los niños tampoco. Ajá. Realmente muchos de las problemáticas que tenemos hoy en día considero que son estos. Y pues por obvias razones los adultos tampoco sabemos manejarlo, el ejemplo que tienen los niños, porque muchas veces las conductas son aprendidas. Entonces todo esto genera un conflicto terrible. Totalmente, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablando de por qué es tan importante la parte socioemocional, pues es importante tener en cuenta que esta es un área que trae consigo mucha facilidad, favoreciendo el aprendizaje, el reconocimiento de las emociones. Eso trae esa regulación de conductas, expresar lo que yo siento de manera moderada, no acudiendo a la violencia. Esto favorece también la autoestima, la identidad de los niños, cosa que se ha perdido bastante. ¿Por qué? Porque la identidad hoy día, puedo decir que se ve, es decir, voy a poner un ejemplo hablando de este punto de identidad. Anteriormente, digamos, yo puedo decir que uno podía tener el pensamiento, esa regulación de la conciencia, de yo querer ser como mamá, de yo querer ser como papá, de yo querer ser quizás como mi profe, como esa profe que ha generado en mí esa chispa tan bonita, pero hoy día no. Hoy día veo que justamente de lo que hablaba Catherine, ese abordaje tan fuerte de la tecnología que tenemos hoy día, ha cambiado el chip de la identidad. Entonces vemos como las niñas quieren parecerse más a esa persona que suelen ver allí en videos, en cosas con expresiones corporales, palabras, cosas así. Eso es a lo que yo me refiero
cuando menciono lo de la identidad. Y problemas, pues abarcamos bastante. La salud mental, pues está aumentando bastante. Em, También esto de la salud mental también recae muy fuerte hacia hacia ese papel de autoridad Ajá, que ya no tienen los padres de familia hoy día. ajá. Ya no hay ese respeto. Yo pienso que ya los padres de familia han perdido el rumbo de la educación de sus hijos, porque ya la educación de ellos está hacia otro, se ha desviado. Entonces, por eso uno ve casos de profes que, mire, mi hijo es así, mi hijo hace eso, yo no sé qué hacer, pierdo la calma, pierdo el control, no sé qué decirle, no sé cómo manejarlo. Entonces, hay problemas mentales, tanto en nuestros niños, y eso también recae, obviamente, en la familia, porque no saben, perdón, no saben cómo abordarlo. Total. Y Total, mira, la tecnología pues agrava la situación totalmente y pues esto afecta, eso trae una afectación global y social en gran magnitud. mira que decías algo muy importante y los niños se están exponiendo a unos estándares de belleza que no son y que de verdad, eh, digamos que los tienen idealizados. No, yo quiero ser como esa muchacha porque tiene dinero, porque vive, tiene un carro, porque sí, y ahí, digamos que con esas em, objetos materiales, creo que yo voy a tener una aceptación a la sociedad, entonces voy a ser aceptado. Y nuestros niños y nuestras niñas se están poniendo unos ideales de belleza, unas comparaciones sociales bien complejas que a veces digamos que hay que empezar a revisar cómo atendemos estas situaciones, ¿cierto? Evitar el uso de dispositivos porque digamos que si traen consigo una cantidad de información que ellos decían dos cositas muy importantes y me encanta escucharlos, porque decían, si no sabemos nosotros como adultos usarla, menos estos niños, ¿cierto? Entonces sí es importante y de verdad muchas gracias por lo que ustedes manifiestan, porque es así. ¿Listo? Listo. Yo lo había manejado por grupito, pero es muy complejo. Entonces vamos a hacer un estudio de casos, 3 casitos que vemos en la cotidianidad. ¿Listo? Vamos a ubicar qué emociones hay en juego, qué haría yo como un adulto responsable, qué perspectiva tengo yo como papá, como de pronto como docente, yo que quisiera que fuera la forma en la que se trabajara esta situación y también pues cómo haríamos desde un enfoque socioemocional, no solamente sancionador, ¿cierto? No solamente de señalar al culpable, sino yo cómo ayudo a ese culpable a que no vuelva a cometer ese error. ¿Listo? Vamos a hablar del primer casito y es un caso de burla y de exclusión. Entonces, ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? Bueno, dice, Gracias. Juan es un estudiante que participa poco en clase. Cada vez que lee en voz alta, algunos compañeros se ríen de su forma de pronunciar las palabras y hacen comentarios en voz baja que provocan risas en el grupo. Juan empieza a evitar levantar la mano, baja la mirada y en los recreos suele quedarse solo. El docente ha notado las risas y los comentarios, pero piensa que son cosas normales entre niños y comenta en la sala de profesores. Eso les pasa por no saber defenderse. La vida es dura. Con el paso de las semanas, Juan muestra menos interés por participar, se distrae más y algunas veces dice que no quiere venir al colegio. Preguntas para reflexionar. ¿Qué emociones puede estar viviendo Juan en silencio? ¿Qué impacto tiene en él que el adulto minimice la burla? ¿Cómo cambiaría la situación si el aula fuera un espacio emocionalmente seguro?
Listo. ¿Quién me ayudaría a abordar alguna de esas preguntitas? ¿Qué creen que qué emoción puede estar viviendo Juan en silencio? Por lo menos esa que dice qué emociones puede estar viviendo Juan en silencio. Ujú. Digamos, él puede estar cuando él quiere participar, pero digamos, él lo hace, pero al ver que sus compañeritos empiezan a burlarse en voz baja, él empieza como a intimidarse y como a sentirse como menospreciado porque como que no tiene esa seguridad del mismo de, Ujú. digamos, de lo que está haciendo, si es cierto o no entiende el por qué la burla, por qué como la habladera, entonces eso empieza como a bajar el autoestima del niño. Entonces, si a veces pasa con uno adulto, que uno a veces en la cuestión de trabajo o algo, digamos, uno no es como tan sociable y no falta el grupito que está ahí reunido y pasa y voltean a mirar y se burlan y uno. Uy, ¿qué será? Uno empieza a chantarse y como que se empieza uno a complejar. Entonces, eso es lo que veo que, digamos, el niño está viviendo, es un complejo de la burla de sus compañeros o de lo que hablan y él dirá, ¿será que me quieren decir que soy bruto o no soy inteligente? Entonces, eso como empieza a apagar ese interés de querer participar, de querer volver a, digamos, a participar en clase. Entonces, eso empieza a ser como eso en su vida emocional y más cuando la profe pues no ayuda ahí, como que grave. Perfecto. Listo. En principio, validamos esa emoción o esa situación que está sufriendo Juan. Hablamos con Juan, bueno, cuénteme qué está pasando, qué le sucedió, ¿cierto? No minimizamos nunca a la persona o no la revictimizamos. Ay, pero usted sí, ¿qué le pasa? O sí, no ponerle atención. Hablar con los compañeros, ¿sí? Idearse alguna actividad para trabajar y abordar desde el respeto, desde la empatía y pues hacer énfasis en cómo se creen que se siente una persona o un sujeto cuando hay una burla todos los días, ¿cierto? ¿Cómo se siente esa persona cuando eso sucede día a día? Importante también, si hay que reconocer y hay que validar que si es una situación que es repetitiva, es una violencia relacional, ¿sí? Y que esto no es un juego, que no podemos permitir que nuestros niños o nuestras niñas, digamos que sigan lastimando o hiriendo a sus compañeros. Lo que hace el docente, no intervenir ante esta burla o minimizarle, también es una forma de lastimar y de herir, ¿cierto? Y trabajar mucho en el respeto, en la empatía, ¿sí? En cómo se siente ese sujeto o ese niño o esa persona cuando hay una situación repetitiva que pueda afectar su identidad. ¿Listo? Tenemos otro casito. Ay, caso 2. Docente desbordado emocionalmente. María es una docente de primaria. Ha tenido una semana cargada, reuniones, informes, poco descanso y situaciones difíciles en su grupo. Un día, al entrar al salón, encuentra a varios estudiantes hablando fuerte, caminando por el aula y sin entender sus indicaciones. Después de varios intentos por llamar al orden, María pierde la paciencia, levanta la voz y les grita. El salón queda en silencio. Algunos estudiantes se asustan, otros bajan la cabeza. Al terminar la clase, María se queda con una sensación de culpa. Se repite, "Ah, no era la forma. Yo no quiero ser una profe que grita, pero ya no sé cómo manejar esta situación", ¿cierto? ¿Qué emociones estaba experimentando María antes de gritar? Quizás frustración, impotencia, cansancio acumulado. Y miren, yo creo que a veces no es una situación que pase en el aula, sino que son situaciones que nos pueden pasar en casa, son situaciones que nos pueden suceder en el Transmilenio, ¿cierto? Entonces hay que revisar y hay que hablar conmigo misma de cómo me estoy, cómo me puedo, digamos, trabajar para evitar la frustración, las impotencias, el cansancio, sí, qué debo hacer para solucionarlo. ¿Listo? Compromiso socioemocional. Y yo quiero que ustedes, si tienen la posibilidad de tomarle una fotico a esta imagen, lo quiero que lo hagan, ¿cierto?
qué emociones y que me encantaría que lo hicieran ahorita en un papelito antes de acostarse. ¿Qué emoción me cuesta más manejar como adulto? ¿Qué acción concreta puedo cambiar en mi trato con mis estudiantes, con mis colegas o mi familia? ¿Qué pequeño hábito puedo empezar a trabajar desde mañana? Pues para evitar todas estas situaciones que me lleven a acciones de intolerancia, de frustración, de rabia consigo mismo. Tómenle una fotito, un pantallazo o bueno, como prefieran, para que de verdad empecemos a abordar esto y empecemos también a hablar más con nuestro corazón, con nuestra emoción, con nuestros sentimientos. ¿Qué recuerdo emocional dejamos hoy en las personas que educamos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las personas que más amamos? ¿Listo? ¿Qué recuerdo emocional? Oiga, mami, yo me acuerdo que usted, cuando yo estaba triste, usted no me dejó caer, me levantó, me abrazó, me apapachó y ahí estuvo siempre conmigo. Entonces, que esos recuerdos emocionales que estamos fortaleciendo en las personas que queremos, pues que sean íntegros, que sean llamativos, que sean en pro de también que nuestros hijitos o nuestras hijitas la pasen muy bien. Quiero, me encantaría como seguirles hablando con ustedes, pero pues ya vamos casi terminando. Por último, quisiera dejarles una cancioncita, pero no sé si puedo, ahí, esta. Entonces vamos a escuchar un minutito, un segundito, y para que de pronto nos quedemos con esas palabras y con esas situaciones que también merecen validación y merecen amor. ¿Listo? No viene a hacerte daño, no es algo que evitar, es parte de tu historia que te viene a hablar. Está bien sentir, aunque sea intenso, aunque tiemble el pecho, aunque duela por dentro. No tienes que correr, no tienes que huir. Aquí y ahora puedes permitir. A veces lo aprendimos así, callar, esconder, fingir, pero ya no eres niña, hoy te puedes permitir quedarte contigo cuando algo se mueve ahí. No estás sola, amor, yo estoy aquí. ¿Listo? Y por último, para terminar, ¿me están escuchando? Perdón. Sí, Dani, lo que pasa es que se acabó el tiempo. Entonces, Dani, ¿me escuchas? Sí. ¿Me están escuchando? Pues muchas gracias. Respiremos profundamente y de verdad muchas gracias por el espacio. Muchas bendiciones para todas ustedes y bueno, de verdad muchas gracias por estar aquí y por compartir conmigo, de verdad. Listo, Dani, gracias. Espero. Es la primera, pero no la última. Espero que nos puedas acompañar en otros espacios de formación. Y como para cerrar, tener en cuenta que Jesús conectaba con la emoción del otro. Él no veía desde el juicio, él no veía desde la comparación, él no veía desde el desinterés, sino todo lo contrario. Jesús conectaba con la emoción de la persona, conectaba desde su empatía, desde su compasión. Él veía lo que llamamos en la escuela los invisibles, ¿sí? Él veía al leproso, a la mujer desangrado, a esos que son invisibles para la sociedad y para la escuela. Podamos tener esa capacidad nosotros también de ver la necesidad de los otros, especialmente esos pequeños que el Señor nos ha confiado en la escuela dominical.
Agradecerle mucho por el tiempo, Dani, que Dios te bendiga, a ti gracias por compartir tus conocimientos y pastora, quedamos en sus manos. Bendiciones. Gracias, muy amables, muchas gracias, excelente clase y mucho aprendizaje. Mañana hablamos, Juli, que nos vamos a conectar.